En los estudios de argumentos nos encontramos con el presidente de Soluciones para Venezuela, el doctor Claudio Fermín, quien nos acompaña, quien por cierto durante mucho tiempo ha llevado estas palabras de solicitar el diálogo, de solicitar la paz, la amnistía. Bueno, desde el punto de vista de un político y también sociólogo, vamos a estar también revisando entre otros acontecimientos. Bienvenido, señor Claudio. Bueno, muchísimas gracias, Rosa, y muchas gracias a Globovisión por permitirme compartir con su audiencia en un momento tan especial. Y creo que los venezolanos estamos conmovidos. Digo creo porque aunque los decibeles de los sentimientos de cada quien, hay unanimidad, yo percibo unanimidad en la alegría. Distintos políticos de distintas posiciones, religiosos que no son católicos, sino de otros credos, gentes de diferentes regiones y procedencias. Hay una alegría colectiva con lo de la hermana Carmen Rendiles y el doctor José Gregorio Hernández. Y mi primera reflexión, lo primero que me viene a la mente es la imagen de Jesús. ¿Qué significó Jesús? ¿Qué significó Jesucristo para los contemporáneos de estos últimos 2000 años? ¿Qué ha significado para nosotros? ¿Qué importancia tuvo que en la historiografía uno va a libros de distintas lenguas y culturas y todos hablan antes de Cristo y después de Cristo? ¿Cuál fue ese significado? En el balance de la vida de Jesús yo creo que hubo dos conceptos centrales: el amor y el perdón. El amor y el perdón son dos ideas, son dos sentimientos, son dos conductas que van de la mano. Quien no sea capaz de perdonar, es decir, cómo se manifiesta el amor. Y en este sentido, la canonización, como yo la interpreto, y la interpreto como ciudadano, en mi caso como católico, pero como ciudadano, como observador y como persona afortunada de vivir estos tiempos, de ver esto, yo interpreto que la vida del doctor José Gregorio Hernández, un hombre de la más alta entidad académica, que pudo haberse enclaustrado en su magisterio, en su vida de enseñanza, se dedicó a utilizar esa ciencia y esos altos conocimientos al servicio de la gente. Y la hermana Carmen Rendiles no tuvo impedimento alguno, con toda su condición física, de dedicarse a la catequesis, a la enseñanza de la vida de Jesús, de los valores del amor, de la educación. Así que en el servicio a todos, a los más pobres y a todos, y en la educación en los más altos valores de Jesús, ahí está la canonización de estos dos seres humanos maravillosos. Ahora, yo, como todo venezolano, me siento muy orgulloso. Pienso en la Madre María de San José, en nuestros hermanos allá en Choroní, que en cualquier momento recibirán también esa buena noticia, porque ha habido gente llena de santidad aquí en nuestro país. Así es, tenemos que ir a una pausa, pero al regreso seguiremos conversando con el doctor Claudio Fermín, sociólogo. También haremos un nuevo avance con nuestra compañera Maki Arenas. Estamos en un momento especial para nuestro país. Las interpretaciones son muchas de diferentes sectores, como lo decía el doctor Claudio. Diferentes religiones se han manifestado con alegría por este momento tan especial para toda Venezuela, políticos de diferentes tendencias, y es importante que cada uno de nosotros haga sus interpretaciones. @argumentosgb, @rosa_periodista. Escríbanos y también compartan con nosotros lo que significa este momento para ustedes. Vamos a trasladarnos ahora al tema político, que normalmente es el que tocamos dentro de este programa, porque un político, ¿qué es? Es un servidor social. ¿Y qué busca la política? Resolver los problemas de la gente, poner a las personas y el bienestar común como el fin del trabajo que realizan. Es por ello la necesidad también, ¿no?, de ver cómo desde los políticos podemos buscar esa fórmula, que cada quien haga su reflexión de ser más santos cada día o de ponerse más al servicio, a la escucha de qué necesita nuestro país, qué necesitan las comunidades y qué podemos hacer para poder ayudarles. Sí, yo pienso, tratando de trabajar en esa analogía, en esa invitación que nos estás haciendo a la audiencia y a mí,
de aprovechar esta circunstancia de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, de la santidad de estos dos seres humanos extraordinarios, para reflexionar sobre nosotros en el día a día. No es fácil, pero sin embargo es una obligación hacerlo, porque una de las consecuencias mejores que puede tener la canonización de estos dos seres humanos maravillosos es que impacte en nuestras vidas, no que sea simplemente una noticia, sino que impacte en lo que estamos haciendo. Yo siempre he sido un convencido, y así lo decía ante estas cámaras hace muchos meses, en un momento de elecciones, de la valía de nuestra dirigencia política. Y yo felicitaba y reconocía a todos los candidatos de todos los partidos y de todos los sectores por ponerse a la orden del país, por dar un paso adelante y tratar de realizar sus sueños, de realizar sus proyectos, de no quedarse simplemente como espectadores. Y creo que mujer y hombre que están en la política tienen mucho que dar, mucho que avanzar en sus proyectos. Pero cuando el activista, en vez de darse a sus proyectos, a sus sueños, a sus ideas, se queda en su enemistad con quien tiene otro proyecto, se queda o avanza en la hostilidad contra quien tiene un proyecto distinto del suyo, creo que se va perdiendo, se va deshilachando la fortaleza de esa energía. Por eso siempre me ha parecido, y soy un convencido de eso, tengo en eso humildemente pues mucho tiempo, siempre me ha parecido que el acuerdo, la aproximación, el entendimiento, el trato respetuoso y el trato amable con todos los sectores, el tratar de buscar sinergia, el unir nuestros esfuerzos, eso es lo que al final queda. Porque si tú y yo, Rosa, por ejemplo, tuviésemos 35, 40 diferencias y se nos va la vida en eso, es poco lo que podemos dejar. Pero si en vez de trabajar en nuestras 35 diferencias, hacemos algo porque en las tres cosas que coincidimos avancemos, entonces a partir de allí podemos hasta ir disminuyendo las otras diferencias. Yo sigo creyendo en el valor de los acuerdos y ojalá que podamos pedirle, pues con mucho respeto a quienes han tenido posiciones extremas, que reflexionen. Aquellos que creen que la única manera de cambiar es la violencia, es el todo o nada, y la segregación, borrar del mapa a aquellos a quienes uno asigna responsabilidad en las fallas del país, o al revés, aquellos que piensan que la única manera de avanzar es proscribir, encerrar, apresar y mantener fuera de circulación a todo el que lo critique. Es decir, estas posiciones que son contrarias a la convivencia, al final, realmente dejan poco y dejan mucha frustración y dejan muchos heridos en el camino. Yo sí creo que esas palabras del Papa, qué palabras sabias, dichas de una forma tan sencilla, y qué bueno que las dice el Papa, a quien todos tenemos, no solamente los católicos, sino todos tenemos un gran respeto por la vida de este santo hombre que le ha dedicado su vida a comunidades abandonadas y pobres en muchos lugares del mundo. Lo más conocido es lo del Perú, que se ha dedicado a profesar los valores de Jesús y que ha recibido este reto tan complicado que es ser el heredero del Papa Francisco. Sí. No es fácil en una situación como la que el mundo vive hoy, pero qué bellas sus palabras de pedirnos a los venezolanos que nos veamos como hermanos. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Bueno, que procuremos entendernos, que si nosotros no resolvemos nuestras cosas entre nosotros, difícilmente otros lo van a hacer por nosotros, que es la apuesta que ingenua o cínicamente algunos hacen, creer que otros lo van a resolver por nosotros, y pedirles a los que se sienten empoderados, bien porque tienen mucho poder de afuera para presionar, o bien porque tienen mucho poder adentro para imponer, pedirle a los que se sienten empoderados que hagamos un balance, que tenemos al final, que nos queda al final. Que son partes que no se reconocen entre sí, y ahí el llamado al entendimiento nacional, al reconocer al otro, poderlos ver en una mesa de debate, donde esas diferencias puedan solventarse. Que hagamos el esfuerzo, y te digo, Rosa, las circunstancias de la geopolítica
nos están haciendo a quienes somos contemporáneos de estos problemas, nos las están poniendo cada día más difícil. Porque una de las consecuencias terribles que nos deja estas amenazas criminales contra Venezuela, una de las consecuencias terribles que nos deja el bloqueo económico, los intentos de invasión, la desestabilización permanente a la que ha sido sometida Venezuela desde afuera, en unos momentos por el Grupo de Lima, en otros momentos por la Unión Europea, en otros momentos y en todos los momentos por el Departamento de Estado. Y por supuesto, por los recipiendarios de esos auxilios que desde adentro desestabilizan. Una de las consecuencias que nos ha dejado es cómo ponernos de acuerdo ahora después de este debate. Porque ponernos de acuerdo en la distribución del presupuesto, que debe ser más para educación y salud, ese es un debate. Ponernos de acuerdo en que haya en Venezuela libertad realmente de expresión y no censura, eso es un debate. Ponernos de acuerdo en que nuestras Fuerzas Armadas sean para defendernos y que defiendan de agresiones externas, pero no politizarlas, ese es otro debate. Ahora, pero ¿cómo nos ponemos de acuerdo con quienes pretenden entregar la soberanía del país a otra potencia? Hay reflexiones. Es duro. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo con quienes determinación no vale nada y que se contentan con ser simplemente títeres o peones de lo que diga una potencia extranjera? Entonces, ahora la realidad va a exigir de quienes creemos en los acuerdos, va a exigir un esfuerzo monumental, porque yo creo que se nos está poniendo la cosa muy difícil. Una de las consecuencias de todas estas amenazas recientes es justamente esa, que veo que la defensa de la soberanía y la defensa de la autodeterminación no puede ser sacrificada ni puede ser condicionada ni siquiera por los intentos de acuerdo. En ningún país del mundo bajo que una circunstancia persona pida invasión para su país es un delito. Y ni eso siquiera las ganas que tenemos de entendimiento interno pueden llevarnos a hacer concesiones sobre la defensa de la soberanía, de la autodeterminación. Tenemos que ir a una pausa con las palabras del doctor Claudio Fermín y con estas reflexiones de ese llamado a la paz, que también tiene que ser, como lo hemos dicho en otras oportunidades, con esa frase de que no hay camino para la paz, sino que la paz es el camino. Bueno, ahora tenemos una Nobel de la Paz y se supone pues que debemos estar trabajando en ese camino de la paz, que tiene que ser desde ese diálogo, desde ese entendimiento y desde esa reconciliación nacional. Paz que tiene que ver con justicia, pero que tenemos que trabajar y procurar caminar como venezolanos en la resolución de estos problemas. @argumentoscb, @rosa_periodista. Pausa, ya regresamos con más. Impresionante, ¿no? Cada vez que mencionaban José Gregorio Hernández, Madre Carmen, ese aplauso al unísono, esa alegría del pueblo venezolano en la espera de este momento. Todos hemos aprendido ahora un poco más de la vida de la Madre Carmen Rendiles. Ya conocíamos bastante de la vida del doctor José Gregorio Hernández porque son generaciones. Yo desde pequeña recuerdo a mi abuelo en casa mostrándome la estampita del doctor José Gregorio Hernández cada vez que tenía algún malestar de salud. Me decía, órale, con mucha fe. Y bueno, eso se ha venido de generación en generación, ¿no? Y tantos años en esta espera, pero como decía allí el Padre, en el tiempo de Dios es perfecto, ¿no? Para todo lo que tenga que ocurrir, que sea para nuestro bien. Bueno, el doctor José Gregorio Hernández nace 40 años antes que la hermana Carmen Rendiles. Con esto quiero decir que su protagonismo viene de mucho antes. Claro. Y luego en algo muy sentido, que es la salud. La salud. Un hombre que como del más alto nivel académico. Estamos hablando de tomado para él el camino de ser rector de la Universidad Central o decano de la Facultad de Medicina. Y sin embargo, el doctor José Gregorio Hernández no se enclaustró en sus credenciales ni en el reto científico, que además lo cumplió exhaustivamente, sino que le dedicó el servicio a la gente, y atendía a todo el mundo y compraba las medicinas y tenía una labor apostólica. Entonces, claro, eso, además, los milagros fueron desde hace mucho tiempo. La hermana Carmen Rendiles, como digo, primero nace 40 años después. Sí. Cuando ya estaba naciendo, hacia 1904, 1905, la hermana Carmen Rendiles, recién nacida como bebé, ya el doctor José Gregorio Hernández hacía milagros en su vida santa.
Y luego la tarea de la hermana Carmen Randiles fue la catequesis, la enseñanza del amor a Jesús, la fundación de educativas, la organización de hermanas para que hiciesen el bien. Son dos personajes, uno más conocido sin duda, es como San Francisco de Asís. Así es. Hay muchos santos que no son tan conocidos o populares como San Francisco de Asís, pero que vivieron una vida de santidad indudable y admirable. Así que nos van a dar mucho orgullo y muchas enseñanzas nos han dado ya. Y como decía Monseñor, que se recogieron muchos testimonios, es decir, la canonización es la fase final de un proceso testimonial, de recoger pruebas, pero no es que comienzan a ser santos desde ahora. La hermana Carmen Randiles y el doctor José Gregorio Hernández vivieron en santidad. Así es. Y fueron santos desde mucho antes que la Iglesia terminase de reconocer los testimonios. Es decir, que esta parte formal, no voy a decir burocrática, pero formal, no quiere decir que son ahora que son santos. El pueblo siempre los tuvo como eso, como seres de una bondad extraordinaria. Tenemos que ir a una pausa. Al regreso seguiremos conversando con el doctor Claudio Fermín. También abordaremos el panorama político internacional, la geopolítica, último trimestre de este año 2025. ¿Cómo va a cerrar este año? ¿Cuáles son las perspectivas desde el panorama político, esa visión política del doctor Claudio Fermín? Ya volvemos. Como sociólogo, como político de larga trayectoria en nuestro país, ha vivido diferentes etapas de este panorama político nacional y también su visión, ¿no?, de la geopolítica, de lo que ocurre en el mundo. Son momentos difíciles, complejos, donde la polarización está presente no solo en Venezuela, sino en el mundo. Las políticas de Donald Trump sin duda también han marcado este año 2025, su forma de hacer política, su forma de relaciones diplomáticas o de negociar son muy diferentes a las que hemos visto en el pasado con presidentes de Estados Unidos. El mandato, pues notamos que en este segundo ha sido más fuerte, una política de negociación muy dura, con muchas amenazas también, no solo a Venezuela, sino con diferentes países del mundo. E incluso dentro de su país también se han realizado diferentes manifestaciones. Y esto pues también genera incertidumbre porque para muchos países es difícil anticipar cuáles van a ser sus próximas acciones o jugadas, no solo con el tema político, sino también con el económico arancelario. Estamos como los países del mundo así, en la espera de qué va a decidir Trump, qué va a hacer Trump y cómo impacta a los países. Para ningún país, pequeño o grande, débil económicamente o poderoso económicamente, para ningún país ha sido fácil coexistir y convivir con Donald Trump. Para ningún país. No lo es fácil para China, no lo es fácil para Rusia, no lo ha sido fácil para la Unión Europea, que en ocasiones luce como la sombra, como el eco de lo que Trump diga, cuando esa Unión Europea fue construida y fue concebida para darle fuerza a los países europeos y no para hacerlos débiles. Entonces no es fácil coexistir con Donald Trump. Yo recuerdo que en 2015 el presidente Obama ya, que a mí me duele mucho porque lo hizo un demócrata y yo siempre, o mejor dicho, yo fui de esa cultura que lograba hacer un deslinde entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano, porque lo veía en sus conductas, en sus declaraciones. Partido Demócrata más tendiente a los trabajadores, defendiendo a las minorías, luchando en contra de la discriminación racial, el Partido Republicano más de las élites. Entonces, a mí me sorprendió mucho cuando Barack Obama declaró el 2015 a Venezuela como una amenaza terrible para la seguridad de los Estados Unidos. Me dio mucha tristeza ver a un dirigente del Partido Demócrata cometiendo ese acto de agresión contra Venezuela. Imagínate tú, 2015. A veces no se conseguía en Venezuela papel sanitario, los anaqueles estaban vacíos, los apagones eran muchísimo más frecuentes que los que son hoy día ocasionalmente.
Es decir, una situación terrible, con unos salarios de hambre, con una conflictividad extrema entre nosotros. ¿Qué amenaza podía ser un país que no era capaz ni siquiera de proveerle a su gente papel toalete? ¿Qué amenaza podía ser un país que no estaba en capacidad de tener empleos dignos para sus trabajadores, o que nuestros propios soldados y tenientes y sargentos tenían que salir a la calle a ver cómo se hacían de su comida porque no les daban las provisiones? Entonces siempre me pareció una agresión innecesaria lo de Obama, pero una cosa abstracta. Sin embargo, Trump le fue poniendo rostro a esa agresión. Cuando hablaba de lo del Tren de Aragua, es decir, toda Venezuela era el Tren de Aragua. El Tren de Aragua no solamente ya ha sido proscrito y eliminado, pero yo veo que en los Estados Unidos se presentan a cada rato, Dios los ampare, a esos amigos, a ese pueblo noble, Dios ampare ese pueblo. Pero todos los días uno ve una aplomamentación en un liceo, una aplomamentación en una carretera, un secuestro y unos asesinatos. Es decir, 40.000 cosas ocurren todos los días. Pero se ha satanizado al migrante, especialmente el venezolano, así como en Estados Unidos y en otros atentados países de en todas América partes, Latina. Rosa. Empiezan a decir, no, los venezolanos son del Tren de Aragua. Pero después que el Dios. Tren de Aragua ha sido disminuido y excluido y proscrito y encarcelado, los que ellos dicen que son del Tren de Aragua. Sin embargo, uno ve que siguen ocurriendo esas cosas, y no solamente que no aparece un solo venezolano, y mucho menos del Tren de Aragua, sino que no hay ningún emigrante. Es una cosa curiosa. Bueno, pero él logró imponer la narrativa del Tren de Aragua. Logró imponer la narrativa después que en Venezuela habíamos liberado a todos la gente de los manicomios, de los psiquiátricos, enfermos mentales, malhechores, y los habíamos soltado dentro de Estados Unidos. Y con mucha vergüenza eso lo repetían como unos loros algunos venezolanos. Después logró imponer, que esa fue más popular todavía, lo del cartel de los soles. Y pasó el tiempo, y después de esa ofensa contra todos nuestros oficiales y cadetes y familias de los oficiales, después de esa cobardía, porque si usted sabe que el coronel o el coronel fulano de tal es un traficante, denúncielo, como pudo haber sido un banquero, un político, un gerente de un banco que lave dinero, un político que apruebe leyes a favor de los traficantes. Denúncielo, no, pero no denunciaban a nadie, pero creaban la narrativa. Les fracasó porque no pudieron demostrar nada. Se fueron ahora por el Estado narcotraficante, y hasta las propias Naciones Unidas, han demostrado cómo el 85% de Estados Unidos llega por el Pacífico, llega por México. Así que Venezuela, primero, no por una vía de tránsito, no podemos romper el mapa y no podemos eliminar nuestra cercanía con Ecuador, con Perú, con Bolivia, con Colombia, y no podemos eliminar nuestra vía al Atlántico, que es lo que buscan estos países. Pero entonces hemos recibido muchas agresiones, que han pasado ahora a las agresiones militares, y lo de la CIA, que podemos comentarlo en el próximo segmento. Así es, porque ya está la musiquita sonando y tenemos que cumplir con un compromiso comercial, pero ya regresamos con más argumentos. Hemos regresado, gracias a todos los que nos acompañan por estar en sintonía de este espacio a través de la señal de Globovisión. Conversaba con el doctor Claudio Fermín en referencia a lo que hoy vive el mundo. Hablábamos, el aspirante a Nobel de la Paz, presidente de Estados Unidos, una gran potencia en el mundo, Donald Trump, y sus políticas hacia Venezuela. Usted nos decía, nos han declarado como un narcoestado. Se trata de una narrativa que puede ser peligrosa. Bueno, es que han ido de narrativa falsa en narrativa falsa. La narrativa de que los venezolanos, todos, somos 30 millones miembros del Tren de Aragua. Luego el Tren de Aragua no existe, ya no existe en ninguna parte, y sin embargo seguimos viendo en los Estados Unidos agresiones, robos, 40.000 cosas, y no hay ni un solo extranjero. Es doloroso igual, pero para que piensen los que construyeron esa narrativa de que las crisis y los conflictos se debían a los inmigrantes. Luego la narrativa esta del cartel de los soles. No hay un oficial, ni dos, ni tres que puedan ser exhibidos. Es decir, les falló. Entonces fueron a la otra narrativa, el narcoestado. Entonces están las estadísticas que demuestran que Venezuela ni produce noticias de que se capturó tal cosa y se decomisó tal cosa. Es porque somos un país de tránsito. Ahora está esta cosa terrible del abordaje militar, el supuesto premio de la paz, pero que promueve invasiones y que quiere poseer militarmente a todos los países y que es capaz de decretar la muerte de los demás. Fíjense que ya van 32 muertos, 32 personas asesinadas en el Caribe. Ya los trinitarios, se pusieron de luto
3 muchachos trinitarios asesinados por un misil, los colombianos también, unos pescadores colombianos asesinados por un misil. En ninguna parte hay prueba, hay un juicio, en ninguna parte hay una constatación de que no, simplemente eso lo dijo el señor ministro Marcos Rubio, lo dijo Trump, que ellos los mataban porque les daban la gana, pues porque ellos tienen el poder para matar. Entonces Venezuela, frente a eso, nosotros queremos la paz. Yo veo que Venezuela ha hecho un esfuerzo diplomático a través de Grenell, diplomático a través de otros países intermediarios, diplomático a través del tono. Yo veo que Venezuela ha mantenido un tono de no cerrar las puertas, con todo y que ha ido preparando a las milicias, que las zonas... de mantener ese llamado al diálogo. Como ha sido regionalizado, nuestras Fuerzas Armadas están alerta, pero sin embargo se han mantenido las puertas abiertas. Incluso han pedido la mediación del Vaticano. No, y se ha acudido a las instancias legales. Yo he visto una brillante actuación del embajador Moncada en Naciones Unidas apelando al Estado de Derecho internacional. Es decir, Venezuela no ha cerrado las puertas del Estado de Derecho, sin embargo, se observa una actuación a la brava, una actuación de bárbaros de parte de este gobierno de Trump. Entonces, es algo que nos llama a cerrar filas y esto va a tener consecuencias. Todo este tiempo tan difícil que nos está tocando vivir va a tener consecuencias. Venezuela tiene que pensar a largo plazo en serio sobre el multilateralismo con China, con Rusia, con la India, con Japón, nuestra relación con Brasil, con México, con Irán. Ya no tienes que ser simplemente la escapatoria política a los que tienen cierta autonomía. No. Es que tenemos que pensar en serio a largo plazo que los productos venezolanos no pueden estar sometidos al capricho de un Juan Charrasqueado que mañana sea presidente de los Estados Unidos. Bueno, y hay otros países que están sancionados y también han buscado la Entonces, forma el de multilateralismo que ha sido asomado desde hace muchos años, tenemos 50 años en eso y los últimos 20 años con más arrollado hasta su última expresión, porque somos dependientes del petróleo, somos monoproductores, pero no tenemos por qué cultivar la monorrelación, tenemos que diversificar nuestras relaciones, luego hay que fortalecer las Fuerzas Armadas. Y eso va a traer un desajuste presupuestario, porque nosotros necesitamos dedicar prioritariamente nuestro presupuesto a la salud, a que no se le pida más a la gente en los hospitales el kit, a que los hospitales estén dotados, la salud, pero sin real nuestros médicos no pueden hacer milagros, nuestros directores de hospitales no pueden hacer milagros. Tenemos que garantizar un plan de agua, plantas de tratamiento, estaciones de bombeo, acueductos, agua potable todos los días para todos los pueblos y barrios. Tenemos que garantizar una educación de calidad. Por eso yo lo he repetido muchas veces, perdonen que sea repetitivo, hay que hacer una reingeniería del aparato del Estado. Tenemos 6 vicepresidencias, 44 ministerios, pero el agua, la salud, la educación, lo que tiene que ver con el alto costo de la vida, producir alimentos y salarios, lo que tiene que ver con el alto costo de la vida, son 6, 7 áreas. Y en estas áreas, al menos yo he redimensionado mi manera de pensar en eso, que yo no incluía como una de esas áreas prioritarias la defensa nacional, porque nunca habíamos estado sometidos a este acoso. Hay que fortalecer las Fuerzas Armadas, fortalecerlas en serio, porque son hoy el único tapón, son hoy el único elemento de disuasión que hemos tenido para que estos bárbaros que alimentan desde adentro y desde afuera estos pensamientos de invasiones no hayan dado ese paso. Y tenemos que hacer un esfuerzo por el entendimiento nacional, Así es. por la pacificación nacional. Tienen que abandonar, tienen que enterrar sus banderas. Los que están pidiendo invasión, los que están pidiendo injerencia extranjera, tienen que retractarse y tiene que haber un proceso de pacificación. Todos esos presos políticos que intentaron un golpe de Estado o que intentaron asesinar al presidente, es decir, tienen que ser sometidos a juicio, esos son delitos muy graves, pero hay centenares de personas que lo que hicieron fue expresar su disgusto porque están desempleados, porque le confiscaron su finca, porque no le ven el queso a la tostada a la economía. Es decir, hay una cantidad de gente que lo que hizo fue protestar lo que consideran un gobierno que no les ha cumplido. Esos no tienen por qué ser presos políticos. Entonces tiene que haber un proceso de pacificación real. Ese proceso de pacificación o lo hacemos o nos tragan las potencias extranjeras. Ese proceso de reingeniería de la administración pública, donde fortalezcamos las Fuerzas Armadas, pero le demos prioridad a nuestros hospitales y a la salud,
al problema serio del agua, al problema del costo de la vida, es decir, producción de alimento y salario. Y tal cosa no la vamos a hacer, y tal cosa no la vamos a hacer. Bueno, hay muchas cosas que las estamos haciendo a medias, habrá que diferirlas en beneficio de esta. Hay que hacer una reingeniería del aparato del Estado y hay que irnos en serio por el multilateralismo. Es decir, porque hoy esas potencias que no nos compran, que no nos venden, que no nos prestan, que nos tienen execrados del sistema financiero internacional, le vamos a seguir dando prioridad en nuestras relaciones internacionales futuras. No nos tenemos que escarmentar, tenemos que aprender de esta experiencia. Bueno, doctor Claudio Fermín, gracias por estar con nosotros durante esta tarde y gracias también a nuestra audiencia que nos han escrito diferentes mensajes en nuestras cuentas en redes sociales. Por acá